Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Soy Pedro Juez, igual que ayer, y esta vez vamos a presentar al ponente, que también es un lujo tenerle, igual que ayer tuvimos a Fidel Delgado. Pues tenemos hoy con nosotros a Gaby Heras, que es médico especialista en intensivos y trabaja en el Hospital Comarcal de Motril. Y yo creo que una de las cosas más valiosas que tiene él es, bueno, todo lo relacionado con la humanización de la medicina, del que yo creo que es un referente. Pues, mi hermano, que ha estado también como ponente en el Hospital de Fuenlabrada y que es oncólogo, pues me hablaba de ti, o sea, eres bastante oído en la profesión, a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues realmente todo lo que es humanizar la medicina, yo creo que es una gran cosa, como también hace Vicente, que también es médico intensivista, por cierto. Y en la pandemia los médicos intensivos pues han tenido, sin ningún lugar a dudas, un papel fundamental, ¿no? Por todo el impacto que ha tenido en las UCIs. Y dicho esto, pues voy a dejar que Vicente un poco hable también de él, ¿no? Que le conoces mejor que yo. Bueno, tenemos, como dice la charla que etiqueta hoy esta sesión, un reto para la humanidad que empieza siendo un reto para la parte de humanidad madrileña y los que hemos venido de fuera, porque hoy es un día probablemente de los que conocéis bien, los que vivís por aquí, tráfico tremendo, lluvias, dificultades para moverse. Tenemos gente llamando que dice que están en un atasco en una hora ya en la carretera. Bueno, yo pensaba que no iba a venir nadie, con lo cual... Entonces, estupendo los que estáis aquí, con sorpresa, para disfrutar de este rato, bueno, bastante en familia. Hablar de Gaby, pues me resulta complicado porque somos colegas, tanto yo colaborando con su proyecto UCI, como él siendo parte de la Fundación Meta. En ese sentido, pues son proyectos convergentes, uno centrado en lo que es el proceso, todo lo que tiene que ver con la salud, el otro pues más abierto a la sociedad. Un reto que asumimos desde hace años y que, entre otras cosas, pues han dado lugar a estas jornadas de las que en principio pues veíamos las dificultades de los efectos secundarios de este virus, en que no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo con la motivación o desmotivación social para tratar algunas cosas, para dar protagonismo al miedo, para ver además que lo que se hace en distintos sitios. Ayer nos contaba alguien desde Mozambique las diferencias que hay en países que no son de los llamados primer mundo. Decían que allí no hay problemas con la pandemia, la gente se muere con lo que hay y da igual que se mueran del virus que de una diarrea, porque no tienen mayor relevancia estas cosas que discutimos aquí, si hay pandemia o no. En sitios donde se muere de tuberculosis, de un tiro, de malaria, parece que esto de la pandemia pues es más una cosa de estas zonas, aunque está claro que afecta a todo el planeta. Entonces, lo interesante creo que es oír lo que nos puede contar Gaby, que está pues trabajando, ha seguido trabajando en primera línea todo este tiempo, ahora en Andalucía, y mucho en contacto con lo que ocurre, sobre todo en Latinoamérica, donde el proyecto UCI pues tiene una influencia importante. Así es que, Gaby, pues cuéntanos aquí en familia todo lo que se te ocurra. Vale, pues nos pasamos ahí, pues. Perfecto. ¿Se oye? Sí, ¿no? No, sí, yo también me voy a bajar. Bueno, muchas gracias a todos porque supongo que si estáis aquí es que no tenéis nada más importante que hacer.
y eso es importante, porque si habéis dedicado la tarde del viernes a estas jornadas y a reflexionar sobre si tenemos un reto por delante con todo lo que ha acontecido, ¿no?, en el último año, pues bueno, yo creo que es interesante que nos juntemos personas a reflexionar sobre esto, ¿no? La realidad es que lo del 2020 parecía casi una película, ¿no? Y bueno, no sé si realmente es la vida, ¿no? Es lo que ha ocurrido básicamente, porque seguro que todos nosotros teníamos la concepción de que nuestra vida iba estupendamente antes de la pandemia y que todo estaba perfecto, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que la vida es más lo de abajo, ¿no? Todos teníamos nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestros proyectos, nuestras ilusiones, nuestras frustraciones, pero la realidad es que algo ha pasado, probablemente la pandemia puede haber sido esto, quizás, no sé, pero en definitiva pues es algo que ha pasado por el hecho de estar vivos, ¿no? Y en la historia de la humanidad esto no es una cosa nueva, ya habían pasado cosas de este tipo y la humanidad ha seguido tirando hacia adelante, ¿no? Nosotros realmente la historia de lo que llevamos haciendo se remonta hace 7 años. El proyecto de la humanización, inicialmente de los cuidados intensivos, surgió de esta pregunta sencilla, ¿no? Si pudiéramos preguntar a la gente cómo deberían ser las unidades de cuidados intensivos, los hospitales en general, idealmente cómo serían, ¿no? Y bueno, pues le preguntamos a mucha gente, a pacientes, a familias, a profesionales. En un proyecto de investigación muy grande, pues preguntamos tantas como 10.000 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque pensábamos que el sistema estaba mal hecho. Y lo seguimos pensando, vamos, el sistema sanitario está mal diseñado porque está realmente centrado en atender o resolver problemas que hemos llamado de manera arbitraria enfermedades. Y no está pensado en realmente en atender a personas. Y esto es un gravísimo problema de diseño. Y bueno, pues la verdad es que no nos iba realmente mal, ¿no? Habíamos hecho mucha investigación, preguntándole básicamente a la gente, a los usuarios, a los protagonistas de las historias, cómo debía ser la sanidad, ¿no? Y teníamos proyectos de investigación para mejorar la experiencia de los pacientes, de los familiares y de los profesionales, porque se habla mucho de la atención centrada en el paciente y de la familia, pero realmente yo creo que la pandemia también ha puesto claramente de manifiesto que no hay sistema en salud en el mundo que cuide de los profesionales, ¿no? Creo que ahora, mañana, caducan 50.000 contratos de sanitarios que ya no están aplaudidos por la población, sino que ya ha pasado la pandemia y bueno, van a pasar a engordar las listas del paro, ¿no? Por lo menos en España. Y bueno, pues ¿qué era lo que quería la gente en este modelo de rediseñar la atención y centrar a las personas? Pues concretamente las unidades de cuidados intensivos lo que quería era que fueran espacios flexibles en cuanto a los horarios, que la familia pudiera participar en esos cuidados, integrarse como parte del equipo cuidador, que se mejorara la comunicación, no solo comunicación es dar malas noticias, sino la interrelación entre las personas, ¿no? Yo creo que la comunicación es casi la llave que abre todas las puertas y bueno, pues pensamos que hay margen de mejora, ¿no? La comunicación entre los profesionales, con los pacientes, con las familias, por supuesto. Asegurar el bienestar del paciente, el cuidado del profesional, o sea, la gente ya era consciente de que también había que cuidar a los profesionales sanitarios y quería que fuera parte de ese proyecto de investigación. Luego, la prevención de todo lo que tiene que ver con las secuelas, no solo se trata, en el caso de las unidades de cuidados intensivos, de sobrevivir, sino de cómo se sobrevive. Y eso, yo creo que también el coronavirus ha puesto claramente de manifiesto, pues que es una enfermedad que tiene secuelas a largo plazo y que no hay sistema sanitario tampoco en el mundo que esté preparado para cubrir toda la cantidad de secuelas que genera esta enfermedad y la enfermedad crítica en general, ¿no? La gente también quiere espacios más amables y uno de los argumentos que muchas veces se pone encima de la mesa para que no haya humanización es no puedo porque no tengo espacio, porque la familia no puede estar dentro, porque aquí fíjate cómo estamos trabajando con los aparatos, las máquinas. Y eso también en la pandemia, que ha habido que improvisar un montón de espacios y capillas, gimnasios, bibliotecas para que se pudiera atender al mayor número de gente posible, pues eso ha conseguido que se salvaran muchas vidas, efectivamente,
pero esos espacios no estaban centrados en la dignidad de las personas, ¿no? Y eso es una vuelta de tuerca que también hay que darle a la estructura sanitaria, ¿no? Y de esto venimos a hablar, ¿no? Básicamente, de lo que ha pasado en los cuidados de fin de vida, que desde mi punto de vista ha sido lo peor que ha pasado en la pandemia, ¿no? En definitiva, lo que planteábamos era poner a los protagonistas de las historias, y nosotros decimos que son los expertos, las personas que tienen la experiencia, y los que tienen la experiencia son los pacientes y son las familias. Porque los profesionales sanitarios somos técnicos, hemos estudiado muchos años para poner nuestros conocimientos al servicio de la gente, pero somos eso, no somos expertos, aunque muchas veces pensamos que sí que lo somos, ¿no? En definitiva, es poner a todo el equipo multidisciplinar alrededor de los protagonistas de las historias para darles la mejor atención posible, y además esto había que hacerlo en todo el mundo, ¿no? Y esto iba muy bien. O sea, habíamos conseguido pues que cambiara la realidad de las unidades de cuidados intensivos de muchas partes del mundo. Y de hecho, pues teníamos esa idea en la cabeza, ¿no? Si en el sitio más tecnológico del hospital se conseguía hacer esto, pues el resto de la gente nos tendría que copiar. Nos tendría que copiar los pediatras, los cirujanos, los oncólogos, los de atención primaria, todo el mundo para transformar el sistema sanitario, ¿no? Y transformar la realidad, que será el objetivo fundamental del proyecto. Y esto estaba ocurriendo. Y, o sea, estábamos pensando en, bueno, la utopía de hoy que sea la realidad del mañana. Y esto que pensamos en el 2014, pues estaba siendo realidad, ¿no? Para la UCI del Hospital Infanta Elena, recibir esta certificación supone un premio al trabajo en equipo y al trabajo de nuestro día a día. El plan de humanización de las UCIs es un plan universal, pero sin embargo nosotros de alguna forma hemos implementado medidas en las 8 líneas estratégicas de referencia dentro del proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos. Estas medidas han sido implementadas en nuestro servicio, incluidas en nuestro trabajo del día a día, y han supuesto un cambio importante en nuestra forma de trabajar. De forma que bueno, hemos trabajado en el tema de las UCI de puertas abiertas, el tema de la comunicación, la participación de las familias en los cuidados de los pacientes, entre otras. Es un proceso muy largo, pero sobre todo es un cambio en la mentalidad del personal y de las personas. El cambio real no es en haber puesto unos paneles ni en haber hecho cosas físicas, sino en el cambio en el personal y en el cambio en la conciencia de cómo tratamos a los pacientes, de cómo les incluimos a los familiares dentro del cuidado de su propio familiar. Ha supuesto un cambio total en nuestra manera de trabajo. Al final, lo que les estamos ofreciendo es una cosa que ellos siempre han necesitado y a lo mejor nosotros no hemos sabido verlo hasta ahora. Y para nosotros también, a la hora de manejar el paciente, de interaccionar con él y establecer ese vínculo que al final haces con el paciente y con la familia, ha ayudado a que, pues, a suavizarlo y a realmente formar una unidad con familia, paciente y nosotros. Ver el trato que tienen los familiares si tienen dudas de tu salud, el poderte estar viendo tu evolución, les ayuda también mucho a ellos y a ti, por ver a ellos que se van tranquilizando. O sea que yo estoy encantada con el servicio de la UCI de ese hospital. Desde que mi hija está aquí ingresada, no puedo tener más que palabras de elogio, porque es increíble el trato, la atención, el esmero, no puedo decir más, perfecto. Bueno, esta es la primera unidad de cuidados intensivos certificada en buenas prácticas de humanización del mundo y se puede hacer esa transformación. Por supuesto es un proceso como todos los cambios, pero estábamos en esta línea, ¿no? Y esa certificación justo se logró en diciembre de 2019. Es decir, si uno piensa cómo deben ser las cosas, hace proyectos de investigación, busca la mayor evidencia científica para cualquier otra disciplina de conocimiento, para esto también se puede, ¿no? Y de hecho hay que tener un método, porque si no, hablamos de humanidad, hablamos de humanización como si fuera un poco la paz en el mundo, algo que todo el mundo quiere, pero que nadie sabe cómo aterrizar, ¿no? Y lo que nos interesa es hacerlo concreto, ¿no? Y hacerlo real.
y transformar la realidad no solo en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de España, sino de todas las partes del mundo, ¿no? Es decir, devolver al experto la mirada del experto y que los hospitales vuelva a ver esta mirada horizontal, porque los hospitales no están hechos para mirar en horizontal, están hechos para mirar en vertical, realmente, ¿no? No tenemos la opinión de la gente que está tumbada muchas veces, ¿no? Y de hecho, pues habían nacido en estos 7 años pues, proyectos de humanización de las urgencias hospitalarias, de las farmacias de hospital, las unidades de lesión medular, las unidades de oncología, radiología, el proyecto Gesto de las consultas de pacientes con ostomías. Es decir, cada uno había visto realmente que esto se podía hacer, que en el sitio teóricamente más difícil se estaba haciendo y podía barrer su pequeña parte del sistema hacia esa transformación y ese cambio global, ¿no? O sea, desde las unidades de cuidados intensivos habíamos traspasado la puerta, habíamos inundado todo el hospital, pero es que incluso habían nacido los proyectos de humanización de la justicia y los proyectos de humanización de la policía. O sea, se nos había ido totalmente esto de las manos y realmente quizás de la sanidad se podía hablar de una palanca de transformación, diría, filosófica y social, ¿no? Hacia lo que debería ser una vuelta igual a los valores, que quizás es lo que hace falta, ¿no? En la sociedad, no lo sé, ¿no? Y bueno, incluso estábamos pensando, bueno, ya nos habíamos venido muy arriba, digo, vamos a construir un hospital nuevo y teníamos hasta el nombre puesto, ¿no? Para el hospital. Y de repente, pues llega lo que todos conocemos, la pandemia, y el sistema se rompe por la mitad, ¿no? Y quedan todas las vergüenzas del sistema al aire. Que era, esta la pongo para que se rían mis hijas, porque están ahí, que es la primera vez que vienen mis hijas a verme a dar una charla, y todo el culillo del sistema, como cuando uno va como paciente al hospital, pues queda al descubierto, ¿no? Y no era algo que no supiéramos, ¿no? Se había hablado mucho de que si el sistema sanitario español era el mejor del mundo, nosotros sabíamos que teníamos margen de mejora, y de hecho llevábamos mucho tiempo intentando transformarlo hacia ese modelo centrado en las personas. Pero la realidad es que en la primera ola fue un desastre, fue todo un desastre. Sobre un sistema que estaba probablemente el vaso al límite, llega un tsunami, ¿no? Que lo arrastra todo. Y me gusta hacer esta diferenciación de lo que ha pasado en primera ola y lo demás, ¿no? Porque yo creo que es importante también para entenderlo. Las tres palabras que gestionaron el caos en la primera ola fueron estas, ¿no? Yo creo que en los hospitales había, y en toda la sociedad diría que había miedo, había soledad y había improvisación. Entonces, claro, eso es un caldo de cultivo en el que al final, bueno, pues se han hecho las cosas como se han podido, ¿no? Porque realmente nadie estaba preparado para lo que venía y nadie sabía realmente lo que venía. Y en los hospitales pues había ese miedo no solo a la propia enfermedad, sino al contagio entre los profesionales, al contagio con tus seres queridos cuando ibas a casa. La gente, incluso tú percibías, yo me acuerdo de las primeras familias que entraron en mi unidad de cuidados intensivos en proceso de morir un paciente. Yo me acuerdo de llamar por teléfono para que vinieran a despedirse de su ser querido y no lo tenían claro porque tenían miedo al propio contagio. Y bueno, pues ni siquiera sabían si era factible, ¿no? O sea, si realmente hubieran leído la norma de la Comunidad de Madrid en este caso o de cualquier otro sitio, pues no hubieran ni siquiera tenido esa oportunidad. Pero había unos cuantos pensamos que las normas había que romperlas y que el propio coronavirus pues no nos podía robar la humanidad, ¿no? Y al final esas personas que vinieron a despedirse de su ser querido, yo estoy seguro que han hecho un duelo de una manera diferente a todas esas personas que no se han podido despedir, ¿no? Soledad, pues la pandemia de la soledad, del confinamiento social, hospital prohibido y familiar confinado también en casa, si había algún caso de enfermedad, incluso de la estigmatización, ¿no? Yo creo que cuando alguno caía enfermo, e incluso al principio, muy al principio, en según qué países, pues se criminalizaba casi a los sanitarios, ¿no? que atendían a pacientes COVID porque daba miedo que hubiera un contagio al subirte al ascensor de la comunidad y que, bueno, pues podía haber ahí una transmisión de virus, ¿no?
Y luego pues improvisación porque, bueno, pues porque no se sabía de qué iba esto. Y entonces con estas 3 cosas realmente, ¿qué se hizo? Pues todo esto que hayamos construido se fue quedando sin color, se fue quedando gris hasta que prácticamente se enterró totalmente, ¿no? Qué doloroso para nosotros, ¿no? Todo el trabajo de tantos años que había ayudado a tanta gente y sobre todo que a nosotros nos hacía felices hacer esto, ¿no? Pues de repente una cosa que ni siquiera éramos capaces de ver lo nubla todo y lo borra todo. Y bueno, pues ¿qué se hace? Cuando viene alguien desconocido, pues se prohíbe, ¿no? Se prohíbe todo. Y yo creo que ayer probablemente Carlos os compartía carteles que se han puesto en los hospitales de prohibido todo, prohibido pasar, prohibido dar información, prohibido abrir una puerta con las manos, prohibido usar el teléfono, o sea, prohibido comer, o sea, no sé si había necesidad realmente, bueno, yo creo que sí, que no la había, de prohibir absolutamente todo, pero en primera ola puede ser una cosa entendible, porque bueno, el miedo es humano y vamos a protegernos de entrada, ¿no? Pero esa prohibición no basada en la ciencia, sino basada en el miedo y en la improvisación, eso ha generado mucho, mucho dolor. Y era absolutamente excepcional ver estas imágenes en primera ola. Está concretamente es de la primera ola de Andalucía en mi terapia en Granada y nadie se planteaba guardar un equipo de protección individual para que una familia en un momento determinado pudiera pasar a ver a su ser querido y pudiera despedirse o pudiera estar y acompañar. Pero en cambio había otras unidades que desde el principio hicimos esto. Entonces, claro, la gente habla y dice, oye, ¿por qué aquí en este hospital puedes pasar a ver a tu ser querido que se está muriendo y puedes despedirte y en otro hospital no? Y esto genera muchísimo dolor y muchísima confusión, ¿no? Realmente la gente tenía la sensación, y yo creo que muchas veces todavía sigue teniendo, de que esto es absolutamente aleatorio, como tan aleatorio es ir a un día al servicio de urgencias del hospital cualquiera en cualquier momento y que te atiende una persona empática o no, y que te miren bien o que te traten mejor, y eso al final el resultado puede ser el mismo, pero tu experiencia como usuario es totalmente diferente, ¿no? Y lo que yo tengo muy claro es que no debería depender del código postal de cada uno esto. No puede ser. No puede ser aleatorio que en un sitio se trabaje mucho o se dé importancia a estas cosas que nos parecen fundamentales y en otro sitio solo se dé importancia a los aspectos puramente técnicos, ¿no? Porque al final eso va a generar secuelas seguro. Y además, el infierno está todo en esa palabra, en soledad. Calculo que en un par de horas nos volvieron a llamar para avisarnos que lo tenían que entubar. Entonces, pues bueno, yo mi interés era entrar también para explicarle, sobre todo a nuestro hijo, decirle que era lo mejor, que iba a sufrir menos y darle transmitirle esa tranquilidad, ¿no?, que creo que era necesaria antes que lo durmieran, que además nos iba a enterar, explicarle un poco cómo iba a ser la técnica y así hacerle sentir más tranquilo. Entonces, cuando entré, lo primero que me dijo es que se había sentido morir, que no lo dejara más solo. Uf, es que se remueven cosas. Eso fue tal cual. Entonces, bueno, o sea, dije que bueno, así fueron las cosas y bueno, siguieron el procedimiento. Y en ese momento, una enfermera, sensiblemente también emocionada, me pidió disculpas de haberme hecho marchar, porque vio la angustia y el sufrimiento y el miedo de que se iba a morir. Y yo se lo agradecí. ¿Realmente tienen que pasar estas cosas en los hospitales? Es que los hospitales son lugares muy poco hospitalarios. Debería ser el contrario, ¿no? Realmente. Y tiene mucho que ver la flexibilización de los horarios y la apertura de las puertas con lo que ha pasado en el proceso de morir. Al final está todo totalmente interrelacionado. Y yo no sé qué es morirse bien. No lo sé, no lo tengo claro, pero
Si en general, si hiciéramos aquí ahora una encuesta, los que estamos, y esto se ha hecho a nivel científico y a nivel de mucha gente, pues la gente quiere morirse sin síntomas, quiere morir acompañado, quiere morir no en un hospital, no sé si en la casa o en algún sitio que no sea un sitio medicalizado o instrumentalizado, y luego también quiere tener la oportunidad de cerrar su biografía bien, no dejar problemas, poder despedirse, poder facilitar esos encuentros, y esto no se consigue en los hospitales, porque por desgracia los hospitales son lugares donde se violan los derechos fundamentales de las personas todos los días. Y me duele decirlo, pero es así, porque yo trabajo en un hospital y porque lo veo, ¿no? Entonces, la única manera de cambiar la realidad es intentar escuchar lo que quiere la gente, ¿no? Y de hecho, fijaros que nosotros ya lo suponíamos, ¿no? Pero ahora ya, a toro pasado, estos son recortes de periódico recientes, ¿no? Pues es que es verdad, es que prohibir la compañía de los pacientes no es ni humano, ni ético, ni terapéutico, pero es que no es que se diga en España, porque seamos así, ¿no? Es que te vas a otras grandes revistas y además es que prevenir las visitas de las familias de los pacientes con coronavirus y sin coronavirus cualquiera, es que es innecesario, es cruel y es inhumano. Entonces, pues igual que es importante el antibiótico o el manejo con el respirador o lo que sea, es que esto es fundamental. Y será fundamental cuando le demos la importancia que realmente tiene, ¿no? Y por eso creo que es importante distinguir lo que ha pasado en primera hora de lo que está pasando en las siguientes, porque esto nos tiene que servir para aprender. Este es el reto que tenemos por delante en los hospitales, en volver a hacer las cosas como se deben hacer, ¿no? Porque, bueno, uno se puede recrear en miles titulares de los periódicos. Siempre me llama la atención, ¿no? El número oficial de fallecidos que duplica la cifra oficial. Nunca vamos a saber cuánta gente ha muerto. Ni en España ni en ninguna parte del mundo. No lo vamos a saber. Esto es tratar las cosas con seriedad y con dignidad. Pues aquí también tenemos un gran reto, ¿no? Probablemente. Y yo creo que yo cuando hablo con la gente de los diferentes países de América Latina, todos tenemos la sensación de que ha muerto más del doble de la gente que se comunica de forma oficial. Pues supongo que si vamos personalizando y nos olvidamos de las cifras y personalizamos en las personas, como estamos aquí hoy los que estamos, ¿no? Personalizamos uno por uno, pues probablemente es que todas las personas esas que han fallecido tengan una experiencia vital, una familia, una gente que está en duelo y una circunstancia particular, ¿no? Ese es el reto que tenemos por delante, ¿no? Y además es que ha pasado en todas partes del mundo, ¿no? Esto es una carta de Argentina, gente que se muere sola en Australia, otra revista de Inglaterra, incluso gente, me llamó la atención, ¿no? De Canadá, gente que dice, bueno, yo me voy a morir, pero prefiero morirme en casa a morirme solo en un hospital, ¿no? Tiene que hacer, ¿realmente es necesario que la gente se muera solo en los hospitales? Yo creo que no. Y de hecho es que luego las grandes revistas científicas pues se llenan de titulares grandilocuentes sobre la dignidad, sobre los cuidados intensivos y los cuidados paliativos, sobre las directrices anticipadas. O sea, que va por aquí la ciencia, pero ¿por qué decimos una cosa o investigamos sobre una cosa y hacemos otra? No sé, supongo que es muy humano también, ¿no? Y claro, nosotros, habiendo hecho estos procesos de transformación, nos queda la duda de qué hubiera pasado si todas las unidades del mundo hubieran sido como la unidad que os he planteado antes, ¿no? La del Infanta Elena aquí en Madrid. Pues probablemente nadie se hubiera muerto solo ahí. La familia podría haber entrado. Habría habido profesionales que ya se sentían cuidados, habría ya habido psicólogos, las estructuras serían dignas. O sea, nada puede ser, o sea, está claro que una pandemia mundial te arrasa y bueno, pues haces lo que puedes, pero hay cosas que se podían haber planificado. Y de hecho, en el manual nuestro de buenas prácticas es que, fijaros, de lo que venimos a hablar estas jornadas, de los cuidados al final de la vida, es que había 22 buenas prácticas en cuidados al final de la vida, que si las unidades de cuidados intensivos del mundo las hubieran cumplido ya,
pues el desenlace hubiera sido totalmente diferente. Y ya veréis que no es una gran... Vamos a ver, protocolos de cuidados de fin de vida, soporte de síntomas, acompañamiento, soporte a las necesidades y preferencias emocionales y espirituales, protocolos de limitación de soporte, voluntades anticipadas. No he hablado de nada que sea económicamente inviable, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Si hay protocolos de cuidados de fin de vida, si se identifican las necesidades de los cuidados paliativos de estos pacientes, si se instaura sedación paliativa, si eso se registra, si hay un acompañamiento de los familiares en situación de fin de vida, si se facilita formación y acompañamiento de atención al duelo, es lo que hace la Fundación, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas estaban diseñadas 2017 y revisadas en 2019 y uno se queda con la sensación de qué hubiera pasado. Ese es el reto para nosotros. Bueno, pues si ya sabíamos que esto era bueno y era útil, pues ahora que ha venido algo que ha cargado por delante con todo nuestro trabajo, pues habrá que retomarlo con más fuerza, ¿no? Porque creo que el mayor experto en marketing de la humanización ha sido el coronavirus. Bueno, nosotros llevamos muchos años dando guerra con esto y nadie nos hacía caso, pero es que ahora el problema se ha puesto encima de la mesa y es claro que hay que ir por aquí, ¿no? O sea, teníamos, como Don Quijote, ya teníamos la hoja de ruta hecha y ahora lo único que hay que es seguirla. O sea, esa es una buena noticia. Ya está diseñado el proceso, ¿no? Porque lo que ha pasado en la pandemia es lo que dice Paco Maglio, ¿no? En Argentina, y que la gente se muere con hambre de piel. Y más en esta pandemia donde prácticamente no nos podíamos ni tocar y donde había un equipo de protección individual que te impedía tocar a la gente, ¿no? Pero está en nuestra mano saciar ese hambre de piel, está en nuestra mano facilitar esos encuentros y permitir esas despedidas, bueno, permitir no, facilitar, porque nosotros no somos quien para prohibir nada, realmente, ¿no? Entonces, bueno, pasó la primera ola y eso, pues abrió ahí un rayito después de la tormenta, salió un poco el arco iris y se planteó un documento que es el manual, el plan de desescalada de los servicios de medicina intensiva después de la primera ola. Y fijaros que bueno, está avalado por la Federación Panamericana Ibérica, algún documento que podía servir a mucha gente, y el capítulo más extenso de ese documento es de la humanización, que es, yo creo, pues el área de conocimiento más damnificado durante la pandemia, ¿no? Y qué bueno, pues que ese documento ha servido para que en otras partes del mundo mucha gente, en Chile, por ejemplo, se replanteen las cosas del cuidado y el acompañamiento de familiares de pacientes, se hable del fin de vida, de los cuidados del equipo de salud. Bueno, pues algo está cambiando en otras partes del mundo también gracias a esto. Nuestro amigo Marcelo en Tucumán, con el gobierno de la provincia de Tucumán en Argentina, pone en marcha un proyecto que se llama Acompañar, ¿no? Para que estas cosas que han pasado nos sirvan para aprender y que no vuelvan a pasar en las sucesivas olas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues sí, se pueden hacer, como todos habéis visto en televisión, esas visitas virtuales, ese acompañamiento a través de tabletas, y sí, eso está muy bien, pero todos sabemos que nada sustituye los encuentros y el acompañamiento en persona, ¿no? Pues sí, pues probablemente sea una medida de comunicación que ha venido para quedarse en los hospitales, pero es que esto ya lo hacemos todos los días todos nosotros, ¿no? Todos los días nos comunicamos, que si el Zoom, que si el Google Meet, que si el WhatsApp, que si lo que sea, el Skype, ¿no? Pues también en los hospitales, ¿no? Para la gente que no pueda, ¿no? Pero está muy claro que la visita es fundamental y que, bueno, pues se pueden hacer videoconferencias que pueden ser sucedáneos de lo que debe ser realmente, ¿no? De la comunicación directa y cara a cara, ¿no? Claro, también llaman la atención estos titulares, ¿no? Este es de Canadá, de junio, ¿no? Con todo esto que ha pasado, ¿por qué sigue muriendo todavía la gente sola en los hospitales? Y también pasa en España. ¿Qué hay que hacer para que la gente cambie las normas en función de la evidencia científica, ¿no? Y por qué, si intuitivamente nosotros pensábamos que estábamos trabajando con los pacientes al principio, en primera hora, en febrero, en marzo,
y nos sentíamos protegidos con los equipos y sabíamos que no nos estábamos infectando hasta que se acabaron los equipos, ¿no? Y ahí ya caímos todos, ¿no? Como ocurrió realmente. ¿Y por qué siempre guardábamos esos equipos para preservar la dignidad de una despedida? Y lo hacíamos de forma intuitiva pensando que era lo que teníamos que hacer y además con total convencimiento y rompiendo normas. Porque si el tiempo nos ha dado la razón, siguen pasando estas cosas en los hospitales. Sigue habiendo consejerías de sanidad que tienen prohibidas las visitas en los hospitales. Sigue habiendo en una misma provincia un hospital que permite la visita y otros 2 que no. No puede ser. No puede ser. Ese es el reto que tenemos también por delante, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe nepalí? Bueno, igual esta pregunta no era... tú igual sabías. Bueno, una compañera del proyecto se fue a Nepal y trajo eso tatuado, ¿no? En el brazo. Y claro, le preguntamos, Marisol, ¿qué pone ahí? Y digo, nosotros pensamos que pone Vendo Opel Cosa rojo, que te han engañado, porque claro, cualquiera va a ir a Nepal a verificarlo. Y entonces nos dijo, pues pone, y si es posible, ¿por qué no? Y nos hizo pensar mucho esto, ¿no? Y realmente, y si es posible, ¿por qué no? ¿Y por qué no puede ser esa la norma? En vez de la restricción como norma, sino la flexibilidad como norma, ¿no? Y realmente eso es lo que llevamos haciendo todos estos años y que lo que queremos hacer, volver a enfocarnos en las soluciones de los problemas. Aquí la pandemia ha sido un claro expositor de miles de problemas y podemos estar todo el rato quejándonos sobre esto, pero a nosotros nos interesa más enfocarnos en las soluciones, ¿no? Porque está muy claro que nada cambia si no cambiamos nada y que si seguimos haciendo las cosas de siempre, pues vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Es que eso está más claro que el agua, ¿no? 3 palabras que cambiarán nuestra vida y que también cambian en el tema de la humanización son esas. Empiezo por mí. O sea, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi pequeño círculo personal, mi ambiente, mi área de trabajo? Porque es que al final hablar de humanidad y hablar de humanización es hablar de eso, de hablar en gerundio. Vamos a hacer cosas, porque es que si no, no van a cambiar las cosas, ¿no? Y en este hacer cosas tenemos que tener muy en cuenta la experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque si nosotros diseñamos un camino estupendo, pero no tenemos al experto en cuenta, pues el experto hará su camino, ¿no? Y pues habremos invertido tiempo, dinero y recursos en hacer un camino que no va a ser usado. Y aquí los expertos son los pacientes, son las familias y son los profesionales que también estamos en el meollo, ¿no? Y esto muchas veces nos llevará a ver las cosas de manera diferente, ¿no? Y está bien y podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo en muchas de las cosas y no pasa nada. Yo no estoy de acuerdo todos los días con mis hijas, por ejemplo, y seguimos vivos todos, ¿no? Está bien confrontar, ¿no? Y muchas veces en ese proceso de cambio, pues tenemos que acostumbrarnos a nuevas realidades, ¿no? Igual las cosas pues no son como nos estamos acostumbrados a ellas, pero probablemente sean o puedan ser más funcionales, ¿no? Seguro que vamos a cometer errores de diseño. Seguro, porque esto es así, pero bueno, pues somos humanos, ¿no? Lógicamente. Y también seguro que tenemos que asumir algún riesgo. No sé si tanto riesgo como estos que están aquí abajo a la sombra, pero bueno, algún riesgo tendremos que asumir, ¿no? Quizás el problema fundamental que tengamos sea la resistencia al cambio, ¿no? Todas esas personas que piensan que están a gusto trabajando, llevando su carga movida por ruedas cuadradas y aunque tú les estés ofreciendo una rueda redonda que hace que todo el mundo sea feliz, pues están muy ocupados, ¿no? Y los cambios en las organizaciones fracasan en un 75% por esa resistencia al cambio. Otro reto que tenemos por delante, ¿no? Vencer esa resistencia. Y quizás uno que no gusta mucho, sobre todo a los profesionales sanitarios, reconocer es que quizás ha llegado ya el momento de bajarnos de la pasarela, los profesionales, y dejar que los que tienen que estar en el centro de la atención sean los que tienen que estar en el centro de la atención, ¿no? En definitiva, bueno, tenemos 2 retos fundamentales: vencer las estructuras mentales de las personas
y muchas veces las estructuras físicas, ¿no?, de los hospitales. Bueno, los problemas estructurales, pues hay veces que son o no evitables en función de la estructura en sí misma, ¿no? Pero está muy claro que el sistema sanitario está hecho por personas y entonces es que puede cambiar por las personas. Eso es lo que cambia la experiencia, ¿no?, de la gente. Entonces, quizás el reto que tenemos es derribar esas dos estructuras rígidas, muchas veces físicas y mentales, y eso a mucha gente le puede parecer una revolución, pero realmente es una evolución del sistema, que se escribe con H de humanidad, ¿no? Me gustaría dar 3 reflexiones para terminar, ¿no? Que pueden ser incluso 3 herramientas que hemos aprendido durante la pandemia. La primera es la importancia de estar atento, ¿no? Y estar a lo que estamos, todos, ¿no? Ya me gustaría ser muchas veces a mi perro. Y esto, fijaros que si en diciembre de 2019 hubiéramos estado atentos a toda la información que nos llegaba de China, en vez de reírnos, ¿no? Fijaros como los chinos, fíjate cómo construyen hospitales y qué rápido van y tal, y los memes y todas estas cosas, si hubiéramos estado atentos a eso, igual hubiéramos podido estar más preparados, ¿no? Entonces, también estar atento es estar plenamente atento y es estar viviendo la vida como tienes que vivirla, no hay despistado, ¿no? Y creo que eso es fundamental, prestar atención para vivir una vida plena, ¿no? Luego, la importancia del trabajo en equipo. Lo que nos ha sacado de la pandemia ha sido el trabajo en equipo, no solo en los hospitales, sino en general, a toda la población, ¿no? Cuando había que hacer los confinamientos, la gente confinada, y ahora que ha habido que hacer la gran vacunación, pues esto es lo que ha cambiado la dinámica. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero la realidad es inapelable, y yo os puedo decir que las unidades de cuidados intensivos de todo el mundo se vacían de pacientes, y que los pacientes que ingresan pues es la gente que no se vacuna, por lo que sea. Yo ahí no voy a entrar, ¿no? Pero, desde luego, en esos tiempos tan duros, aquí no se sabe quién es el médico, quién es la enfermera, quién es el psicólogo, quién es el auxiliar, no se sabe. Ahí estábamos todos alrededor de los protagonistas, ¿no? Julio, 57 días de UCI, su familia, que logró salir de la UCI por el trabajo en equipo, ¿no? Y todos hemos salido de los problemas por ese trabajo en equipo. Así que es fundamental, primero, estar atento y segundo, trabajar en equipo. Y tercero, el gran secreto, ¿no? El elixir mágico de la humanización o de la humanidad. Pues este viene de Argentina. Curiosamente, ¿sabéis el talco? Los pobres talco, ¿no? Esto todos, ¿no? Pues este se llama Tal como yo. Porque tal como yo, seguro que todos tenéis cosas que aportar a la sociedad. Tal como yo, seguro que no queréis sufrir en la vida. Seguro que tal como yo queréis ser felices, ¿no? Y queréis que todos vuestros seres felices no tengan sufrimiento, y seguro que tal como yo también queréis moriros bien, ¿no? Y ese es el concepto de la humanidad compartida, ¿no? Tan importante es que le vaya bien a la gente de China, como de Rusia, como de Argentina, como de Madrid, como de Granada, como de Elche, ¿no? Y a ver si lo logramos, ¿no? Porque está claro que estamos todos interrelacionados y somos interseres, ¿no? Bueno, a ver si no pasa el tren, porque tenemos una gran oportunidad, hay que seguir hacia adelante, ¿no? Y bueno, nos podemos poner muy tremendistas con esto, porque realmente yo creo que no tanto, ¿no? Porque, atención, si es que luego viene otro tren. O sea, que tampoco nos pongamos muy melodramáticos con eso, ¿no? Así que, nada, me gustaría daros las gracias por vuestra presencia y por vuestra atención. Y para terminar, una pregunta. ¿Qué os gustaría hacer antes de morir? Bueno, 2 preguntas. Porque cuando uno sabe eso, la otra pregunta sería ¿quién es esa mala persona que os impide hacerlo? Bueno, muchas gracias. Si queréis que comentemos algo, pues fenomenal. De hecho, debería ser un espacio de reflexión más que otra cosa. Yo quiero compartir una cosa contigo, David, con todos.
tema era la humanización y sé que estaréis... Gracias. Gracias. Sé que habéis escuchado muchísimas alabanzas a vuestro trabajo y yo quiero compartir una experiencia que he tenido, que estaba pensándolo todo el rato, ¿no? Hablamos lógicamente de lo que se tiene que mejorar y de lo que hay que mejorar, pero en medio de todo lo que ha sucedido, y lo sabes tú y lo sabéis todos los sanitarios o los que ha tenido alguien en un hospital, no sé si por ese trabajo en equipo o incluso por ese miedo, por esa soledad que hemos experimentado todos, han ocurrido momentos en los que, más allá de los impedimentos, más allá de los reglamentos, incluso saltándose los reglamentos, no solo habéis salvado a personas, sino que habéis hecho que esos momentos terribles fueran recordados de otra manera. Y quiero contar muy rápidamente la experiencia de mi madre, que estuvo 75 días en coma en un hospital en Alicante. Nosotros tuvimos la suerte de poder saltarnos las reglas y entrar en el hospital haciéndonos pasar por enfermeros, mi hermano y yo, porque mi hermana era enfermera, y poder despedirnos de ella y cogerla de la mano, y ella al final salió. Mi madre siempre cuenta que cuando se relajaba o le pedían que pensara en algo que para estar bien, ella siempre cuenta que pensaba en un campo verde con amapolas rojas. Desde que salió y superó el coronavirus, ella dice que cuando quiere relajarse, recuerda la cama de la UCI. Y a mí me parecía sorprendente en su momento, pero dice, jamás en la vida he sentido que había tanta gente, y estaba inconsciente, estuvo en coma 75 días, y ella lo dice, mi estado de mayor tranquilidad, de sentirme más protegida y más cuidada, hasta el punto que automáticamente la imagen que viene a la cabeza ya no es un campo verde con amapolas rojas, sino la cama de la UCI. Solo quería compartir eso también porque lo habéis, por todos los que habéis estado ahí, consiguiendo que esto suceda incluso a nivel inconsciente. Solamente quería compartir eso. Muchas gracias. Por allí querían... Sí, yo quería hacer una pregunta. Bueno, lo primero, muchas gracias. No se oye, ¿no? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por... He llegado tarde por la lluvia, atasco y demás, una pena, pero lo que he visto me ha gustado mucho. Era consultar, mi idea es que después de grandes crisis aparecen grandes movimientos. En la Guerra Mundial apareció la OMS, ONU, FAO, y mi esperanza ahora es que se cambie o que haya más humanización, o no sé cómo llamarlo, no soy experta. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es posible que ese cambio en esta crisis sea en una humanización? Gracias. Hombre, nosotros pensamos que si ya de estas no sale un gran movimiento, ya que hace falta que hagamos, ¿no? Porque ya os digo que llevamos 7 años trabajando de forma muy intensa en esto, recorriendo prácticamente todo el mundo. Y sí, de hecho, vamos, para el proyecto ha supuesto incluso la reflexión filosófica de avanzar hacia la humanización de todo el sistema sanitario, y espero que en breve podamos presentar la fundación que se va a llamar Humanizando la Sanidad, ¿no? para que no sea algo aleatorio ni exclusivo de una parte solo del hospital, sino que sea de todo el sistema sanitario, ¿no? Que al final todo tiene que impregnarse de lo mismo. O sí, sea, yo sí. creo, sí, ojalá. Yo trabajo, mi vida es eso. Si ves movimiento hacia ese... ¿O es solo un deseo? Pues mira, te diría que en la primera hora lo veía como muy nítido, que eso tenía que ser así, y de hecho pusimos en marcha durante la pandemia varios proyectos de intervención, e incluso desde la sociedad hubo inversión, ¿no?, en esos proyectos. El proyecto de atención y soporte psicológico para los profesionales, las familias y los pacientes de cuidados intensivos. Hubo una banca online, 2 industrias farmacéuticas, una fundación de seguros que pusieron dinero. Era como la sociedad está viendo lo que estamos haciendo, lo que estáis haciendo,
y cree que es bueno, y cree que no hay que gastarse todo el dinero en mascarillas o en respiradores, sino también hay que cuidar los aspectos emocionales, ¿no? de las personas que estáis ahí a pie de cama, ¿no? Y ahora soy más escéptico, porque veo que se viene una enorme crisis económica mundial y bueno, pues también ya hace mucho tiempo que no se oyen los aplausos, ¿no? Y bueno, hubo una relación creo que totalmente diferente al inicio de la pandemia con respecto a la sociedad y los profesionales sanitarios a la relación que hay ahora mismo, ¿no? Y no sé, yo creo que ahora quizás también estamos todos sobresaturados de información, ¿no? Y lo hablaba antes con Vicente, digo, igual era arriesgado a hacer unas jornadas de la muerte, bueno, la muerte tiene mala prensa, y hacer una jornada de la muerte y el coronavirus, que el coronavirus ya no quiere nadie queremos hablar. Todo el mundo estamos pensando en que hay que pasar página, pero bueno, realmente también somos un país de despedidas y ha habido muchas despedidas que no se han podido hacer, entonces ¿cómo va a pasar la gente página, ¿no? Si no se hacen las cosas como toca. No lo sé. No sé quién hay al volante, la verdad. Claro. Todos y cada uno de nosotros. Exacto. ¿no? Sí, Esa es mi esperanza también. Sí, eso, el bien común, ¿no? Eso sería lo suyo, pero luego ves cosas que te hacen desconfiar, ¿no? De la humanidad. Pero bueno, supongo que todos tenemos nuestros momentos también. Y ya aprovecho y hago otra pregunta, no sé si... has hablado del plan que hacéis de la unidad de cuidados intensivos. Hay más, hay más planes. Hay más planes, ¿no? Sí. A nivel, pero ya por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, del Ministerio. No. ¿No? Bueno, sí. Lo hay, pero están sin implementar. O sea, nosotros participamos en el plan de humanización de la asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid y luego se nos quedaba corto a nosotros, porque, claro, una cosa es lo que es las voluntades políticas, que está muy bien, y es lo que decía antes, ¿no? Nadie puede estar en contra de la humanización. Pero luego otra cosa es querer ejecutar esas voluntades políticas. La gente confunde la humanización con un concepto, con el buenismo, ¿no? Y esto no tiene que ver, o sea, tiene que ver en parte, pero, o sea, yo para asegurar que todo el mundo recibe el mismo trato necesito formar a los profesionales y eso es dinero. O incluso para mantener unos ratios adecuados de personal, o sea, no se puede humanizar sin humanos. Y el sistema sanitario no tiene los ratios suficientes de personal. O si quiero facilitar una despedida en un acompañamiento del proceso de morir y necesito una habitación individual, necesito ladrillo, no necesito escucha activa. Necesito dinero. Y todavía no hay un sistema sanitario en España que haya dicho vamos a dotar la humanización de recursos humanos, económicos y estructurales. Y pues mira, nació el Plan de la Comunidad de Madrid 2016, conjuntamente con el de Castilla-La Mancha 2016. Luego ha nacido el Plan de Asturias, hay un plan en La Rioja, ahora se ha presentado hace muy poco tiempo el Plan de Andalucía. Entonces, claro, a nosotros eso se nos queda pequeño como proyecto porque vemos que son palabras. Y a nosotros la H va de hechos, no de palabras. Y por eso empezamos a hacer esos manuales para aterrizar el concepto de buenas prácticas, ¿no? Entonces ha nacido el proyecto de las UCIs, ha nacido el de urgencias, probablemente antes de que acabe el año se presenten los proyectos de las unidades de lesión medular y las consultas de ostomías. Y al final se trata de ir haciendo muchos manuales de buenas prácticas en cada uno de los sitios. ¿Y quién tiene que hacerlos? Pues los expertos en ese tema, los pacientes, las familias y los profesionales que están trabajando en esos ambientes, ¿no? Y nosotros lo que sí que tenemos es la metodología para ir desarrollando esos proyectos. Muchas gracias, A que ti. seguiría preguntando, pero dejo el micrófono. Gracias. Déjamelo un momento. Creo que todo esto que ponías como revolución o como evolución, para que de verdad haya algún cambio, tenemos que cambiar en la sociedad una cuestión que tiene que ver con tomar la responsabilidad
que no existe en cada uno. Estamos acostumbrados y todo va en esa línea a delegar en el médico, en el político, en Amazon, en los medios de comunicación. Y esto nos acomoda tanto que ahora mismo, cuando en estas jornadas que tratamos de discutir para saber por dónde seguir en un momento de incertidumbre tremenda, algo sorprendente, ya no es que por agotamiento pues a uno no le interese hablar del tema, sino que el desinterés es absoluto. El problema del desinterés en algunos temas que nos afectan tanto es que alguien asume las decisiones por nosotros, y esas decisiones están apareciendo de forma tan importante que, bueno, por inercia nos conformamos con que cambie el modelo porque hay una migaja que nos permite decir, bueno, mejor el teletrabajo que ir a trabajar. Las consecuencias que tiene pueden ser tremendas para la sociedad. Mejor que el virus pues lo controlemos con vacunas. Pero siguen habiendo muertos porque hay gente que no se vacuna y seguimos mirándonos nada más que el ombliguito de lo que hay aquí. En Estados Unidos el 50% no se vacuna, y eso significa que aunque hagamos algo aquí, nosotros, en el mundo, va a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas. Y además los papeles que creo que están de los medios de comunicación, hay que ver en qué punto solo somos pasivamente observadores que nos lo tragamos todo, porque de pronto aparece ahora el volcán y se deja aparte todo lo que tiene que ver con responsabilizarse del tema del virus. Cala tanto el miedo de los temas que ponías que eran importantes para tratar, que el miedo ya es una cosa que está metida en la sociedad, y hasta cuando parece que la mascarilla va a perder interés porque ya no soluciona tanto, resulta que va a costar mucho quitarse la mascarilla. Ya no porque científicamente esté claro que no sirve en ciertos medios, es que detrás lo que nos ha contagiado es el miedo. Una sociedad con miedo es vulnerable y dependiente, y en eso la única manera de cambiar, y yo confío en que todo vaya por ahí, es que de verdad nosotros tenemos la responsabilidad hasta donde nos alcanza. Si aquí estamos 20, todo empieza por que el mensaje de Gaby pues cale en la parte que nos toca como usuarios o como profesionales, da igual, porque ahí todo pesa lo mismo, y hay elementos como la comunicación que comentaban, la importancia que tiene la comunicación. Tenemos una sociedad en que la comunicación es unidireccional, que viene de los que tienen el poder y la capacidad para manejar los medios, y los demás solo somos dependientes de ese mensaje que por repetición se convierte en verdad, y muchas veces eso que se convierte en verdad no tiene que ver con la realidad que vivimos. Ahora, ¿cuántas amenazas tenemos además del virus que salen? O sea, podemos hacer un listado de amenazas oyendo un telediario y es tremendo lo que se va a acabar el gas, la luz, que puede venir el virus de la gallina, que también va a venir de China, por supuesto, que nos pueden atacar los terroristas. Ahora parece que hay cosas que ya importan menos. En Estados Unidos el miedo al terrorismo es tan grande que, contando, en un año hubo, creo que 3 muertos por terrorismo y 3.000 muertos por lo que la sociedad promueve. Entonces, esa parte de humanización creo que tiene mucho que ver con que nos hagamos responsables de lo que cada uno puede hacer. Y ahí es clave tomar todo lo que tiene que ver con nosotros en cada momento, para que de verdad podamos confiar en que el mundo va a cambiar. La revolución tiene que evolucionar dentro del ombligo de cada uno, y no esperar a que nos llegue, ni con vacunas, ni con nada que venga de fuera. Todo lo que has dicho, Gaby, es extraordinario, y me parece que da en el clavo con esos análisis. Así que muchas gracias, porque eso supone
todos los cambios que han habido en una persona como tú para que se pueda transmitir. Gracias. ¿Alguien? A uno le dejan esto y se lo enganchan. Hace falta. Es que lo están grabando. Es que no te escuchan en Sudamérica. Gracias. Vale, pues para las de Sudamérica. Primero agradecer que en este encuentrito haya personas no adultas. Me parece maravilloso, gracias. También agradecerte, me parece que ha sido muy claro todo y a mí me ha llegado casi todo. Gracias por el lenguaje horizontal y humano también. Y me sumo a casi todo lo que se ha compartido y sobre todo creo que esto es algo como muy subjetivo, ¿no? Que si pusiéramos esa pizarra en los frigoríficos de nuestra casa y pusiéramos voluntad y conciencia en humanizarnos a nosotras mismas y cuidarnos a nosotras mismas, pues sería una evolución, vamos, impactante. Y qué guay, ¿no? Cuando había esas imágenes que decías de la humanización de la policía, de la humanización de no sé qué otra cosa. Sería chachipirulero, ¿no? Que hubiera humanización en las escuelas, en los supermercados, en los bancos. Sería como humanizar todo el sistema, ¿no? Y eso, pues, creo que pasa por humanizarnos a nosotras. Bueno, al principio éramos pocos, ¿eh? Y ahora cada vez somos más. O sea, que cuestión de tiempo. ¿Alguna cuestión que os apetezca? Pues muchas gracias por muchas gracias a todos. El esfuerzo de venir. Pero esto lo están haciendo ustedes solamente a nivel profesional, lo que es la fundación esta que están haciendo, no Meta, sino el proyecto que tienen ustedes para humanizar. No entiendo muy bien la pregunta. A nivel de todo, o de humanización de la asistencia sanitaria. Sí, pero me refiero a las personas que están integrando este equipo, ¿son sanitarios nada más? No, y hay pacientes, y hay familiares, y hay profesionales de la sanidad pura y no sanitarios. Porque pensamos que el sistema está mal diseñado y hay que rediseñarlo. A eso me refiero. Sí. A personas... Hay arquitectos, ejemplo, hay diseñadores, sí. hay informáticos, administrativos, hay psicólogos, médicos, enfermeras, auxiliares también, sí. Vale, gracias. Bueno, es que si hay que cambiar el sistema, pues tendremos que intentar, cuanto más poliédrica sea la visión, todo el mundo suma, ¿no? Sí, repito la pregunta para las personas. No, ¿qué podría hacer? Me pongo yo como ejemplo, ¿no? Pero ¿qué podríamos hacer? Bueno, ya lo ha hecho un buena... Probablemente reflexionar, ¿no? O sea, la respuesta la tendrás tú. Quiero decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Y ver qué puedes hacer, ¿no? Sí, o sea, llevo tiempo buscando qué puedo hacer, por eso estoy aquí. Sí, o sea, hombre, de momento en la Fundación, nosotros, a diferencia de Meta, por ejemplo, que sí que tiene voluntariado, de momento nosotros no teníamos estructura suficiente como para hacer algún voluntariado para humanización, ¿no? Esto de momento no lo tenemos, pero no sabemos, ¿no? Por dónde va. Recordar. Sí, al final lo bueno de crear una cosa es que pues hacer lo que tú quieres, ¿no? Quiero decir que pues es ponerse de acuerdo y decir, pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? Y si hay gente que quiere y que cree, pues para adelante. Recordar que en la Fundación Meta existe la posibilidad de colaborar. Estamos esencialmente en el camino que uno ha empezado por la UCI y la Fundación Meta ha empezado por el tema del morir y del sentido de la vida. A veces cuando hablamos de que a partir de la muerte parece que hay una resistencia, pero la clave es cómo vivimos la vida hasta el final.
y darle sentido a eso. Entonces, dentro de la Fundación Meta existen también la posibilidad de participar con el rol de cada uno para acompañar, para aprender, para reflexionar juntos, y todo esto es algo factible de formar, algo que insistía mucho Gaby, formar equipo. Y en esto lo ideal sería que el equipo fuera pues toda la sociedad, todos los implicados. Bueno, pues muchas gracias y buen fin de semana. Más gracias. A todos. Hasta luego.